Se pasa. Bueno, sí, parece que sí está grabando, listo. A propósito de grabación, todas estas conferencias que estamos haciendo en los posgrados de la facultad, yo creo que la próxima semana vamos a buscar un sitio de YouTube, pues de institucional para subirlas. Cuando tenga ya el sitio, les doy como la información para que cuando tengan un ratito, un tiempito, busquen esas conferencias que de verdad son muy interesantes. Bueno, entonces, las últimas exposiciones que hicieron los compañeros fueron del capítulo 6 al 9, a propósito. Estas exposiciones ya están en el campus virtual para que ingresen y las trabajen esta semana, porque ya esta semana sí es bueno que hagan una lectura de todas las imágenes para que el próximo viernes en la actividad de taller que vamos a hacer las tengan muy claras. Es importante que tengan muy claras todas las imágenes, aunque yo no voy a preguntar por imágenes, pues no es para aprendérselas de memoria, pero sí tener claridad de cómo están, digamos, estructuradas estructuradas las imágenes, cómo se conforman para que el taller nos salga muy bien. Es un taller que es chévere hacerlo. El grupo que expuso el capítulo 6 no me han mandado la presentación, entonces les pido el favor de que me lo envíen ahora. Profe, yo ya te lo envié. ¿De qué correo? ¿Desde qué correo me lo enviaste? Desde el mío institucional. Por eso, pero ¿cómo es? Es caro.cardenalri@amigo. No llegó. De pronto se perdió en algún punto porque no me llegó. Claro. Listo, entonces te lo voy a volver a compartir. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces veníamos hablando entonces de esos capítulos. El primer capítulo habla de las organizaciones como sistemas políticos. El sistema político, y esto ellos lo explicaron muy bien, la pregunta o el conflicto que generan los sistemas políticos es que una organización está conformada por seres humanos, obviamente. Y al estar conformada por seres humanos, todos tenemos diferentes, digamos, percepciones de la vida. Cuando hablamos de que ya hay dos o más personas hablando sobre un tema, cualquiera que sea, siempre vamos a hablar desde las percepciones. Y todas las acciones humanas tienen que ver con política, porque todos nuestros actos, así mucha gente plantee que no es política porque no le gusta la política, no le gusta votar. Yo no sé si ustedes tienen la costumbre de votar, es bueno que adquieran esa buena costumbre de ir a las elecciones, de votar, de participar de la democracia, que tenemos un sistema político democrático, pero infortunadamente ni siquiera el 20% de la población participa de esta democracia. Entonces, finalmente estamos regidos y legislados por un grupo de personas que no son lo que todo el país, lo que todo el mundo quiere. Pero no estoy hablando solamente de Colombia, esto es un caso pues que pasa en todo el mundo, de los países del mundo. Aunque Colombia tiene una de las más altas tasas de abstención en las votaciones, de todas maneras hay otros países y todos los países tienen algún sistema, algún nivel de abstencionismo. Yo no sé si ustedes están pendientes de lo que pasa en la política colombiana y fuera de Colombia. Ayer, por ejemplo, lo que pasó en el Congreso es una cosa muy grave que afecta a la democracia y es decisión de unos cuantos. Por eso les digo, todos los que están en el gobierno no son representativos de todos los colombianos y por eso toman las decisiones que toman tan
erradamente. En este caso, lo que pasó ayer fue que están tratando de eliminar una opción democrática que tenemos, que es la moción de censura, y el Congreso, pues 58 congresistas votaron por dañar esa opción democrática que tenemos. El próximo domingo en Chile hay unas elecciones eh, para cambiar la constitución, La constitución que tienen en Chile es una elaborada por un señor que no sé si ustedes conocen, que se llama Pinochet. Pinochet es un militar que se tomó el poder y fue un dictador, y que en algún momento la gente pensaba que había desarrollado la economía y había aportado mucho al sistema económico de Chile, y muchos países empezaron a adoptar ese sistema político, ese sistema económico de Chile, pero después, ya con muchos años de distancia, que se puede observar las consecuencias y las razones por las cuales esas decisiones se tomaron, se ve que no es tan bueno lo que pasó. Entonces, hay una necesidad ya en Chile de cambiar esa constitución, y por eso van a hacer unas elecciones para adoptar una nueva constitución. Estas elecciones son el domingo en Chile. Y otro caso, pues, muy próximo a elecciones, es el de los Estados Unidos, que también tenemos que estar, a nosotros, a todo el mundo le afecta las elecciones de Estados Unidos. Son el primer martes de noviembre, este martes en 8 días. Entonces, también hay que estar conscientes y pendientes de lo que pasa en esos países. Como les decía yo en algún momento, lo que pasa es que ya la situación de las organizaciones no es solamente lo local. Nosotros tenemos que mirar las organizaciones desde la globalización. La globalización es una de las cosas y es una de las competencias que ustedes como administradores deben adquirir fuertemente. Adelante, Emily, cuéntame. Emily, Ana María, están levantando la mano. Profe, fue sin querer. Las dos. Las dos fue sin querer. Profe, es que es algo entre amigas. Pichar. Es que una le dio sin querer, entonces la otra le quiere explicar a la otra cómo quitarla. Ya. Listo, no hay problema. Bueno, entonces, como les decía, la globalización es uno de las competencias que ustedes tienen que desarrollar altamente. Si a mí me correspondió hace 30 años, cuando terminé la carrera, volverme muy globalizado, a ustedes sí que es cierto, con mayor razón, y el tema del inglés, el tema de las competencias culturales e interculturales, hay que trabajarle fuertemente a ese desarrollo. En la facultad estamos haciendo todo lo posible porque las podamos, pues, entregar en algunos o mostrar en algunos de los cursos, pero yo creo, y eso se lo digo siempre a los estudiantes, también es responsabilidad del individuo revisar qué es cómo va a salir a competir en el medio laboral. Acuérdense que son muchos los administradores que estudian, todas las universidades tienen programas de administración, todas las universidades tienen, en todos los programas de administración hay mucha gente, entonces la competencia es alta, para que desde ya vayan desarrollando esas competencias, para que se inserten en el mercado laboral de la manera que quieran, pero más fácilmente. Yo no sé si ustedes, alguno de ustedes los invitaron a presentar el examen ¿cómo se llama? La prueba de seguimiento, pues, como a la carrera, que la deben presentar en la mitad de la carrera. Ustedes están en cuarto nivel, todavía no les corresponde eso. ¿A ninguno? Yo creo que no. Bueno.
Entonces, como lo planteábamos desde la política, hay sistemas, diferentes sistemas de organización política. Entonces, la que a nosotros nos gusta más es la que tenemos, que es la democracia representativa, que infortunadamente no, como les decía, en este país no funciona adecuadamente porque no, la gente participa. Y eso pasa mucho en las organizaciones también. Muchas veces en las organizaciones hay eh, eh, comités, consejos, hay reuniones, hay grupos primarios, hay muchas actividades donde a las personas les permiten eh, participar de algunas de las decisiones, pero la gente no lo hace. Por la misma razón que no lo hace a nivel gubernamental. Entonces, la democracia representativa, que es digamos, como la que se ve, como de estos sistemas, de todos estos sistemas, del que se ve más apropiado para la toma de decisiones, porque las decisiones en una organización, si representan a todo el mundo, pues va a ser, digamos, más fácil el trabajo, pero no todas las decisiones pueden ser democráticas. No todas las decisiones, aunque las tome un grupo, pueden ser tomadas por todos los miembros de la organización. Entonces, si bien la democracia representativa es la que funciona mucho mejor, como les digo, en una organización, puede que la mayoría de las veces se necesite otro tipo de decisiones. Muchas veces funciona la autocracia, que es un solo individuo o un grupo pequeño de personas tomando las decisiones, que tiene el poder. Otro tipo de organización política es la que funciona con cogestión, que entonces aquí ya no es una sola persona, sino varias personas o un equipo de trabajo. Por ejemplo, hay muchas organizaciones donde los gerentes, el gerente de mercadeo, el de producción, el de comercial, se sientan a tomar las decisiones fundamentales de la organización. Entonces, es una organización donde el gerente simplemente lidera un equipo de trabajo, crea las condiciones para que un equipo de trabajo sea el que tome las decisiones. Entonces, cuando yo estoy haciendo, por ejemplo, la misión, la visión de una organización, esas son cosas que no se hacen por una persona, se hacen por un equipo de trabajo. En ese caso, ya no es tan representativa la democracia, sino más bien un equipo de trabajo que trabajan en forma conjunta, como les decía. Otras tipos de organizaciones políticas es la burocracia, que todos la conocemos perfectamente, la tecnocracia, se supone que es el poder en aquellas personas que saben, o sea, es el que sabe, aquí es el conocimiento el que manda. Esa es una muy interesante, pero normalmente el que tiene mucho conocimiento en una organización no es la persona que lidera y que toma las decisiones. Entonces la tecnocracia, aunque tiene sus elementos positivos, generalmente ahí hay una distorsión en ese tipo de organización política y la democracia directa. Entonces, les decía que las organizaciones como sistemas de actividad política se tiene que revisar y que analizar y por dos cosas o por tres cosas más bien que también las compañeras o el grupo que expuso, porque creo que aquí eran una mujer, no, dos mujeres y un hombre. En ese sistema de actividad política hay tres cosas que permanentemente están enfrentándose, que son los intereses, los conflictos y el poder. En ese sentido, en la organización o la gerencia de una organización se convierte en un reto para la persona, a veces para el área de talento humano, pero a veces también para la gerencia general, porque yo tengo que tratar de encuadrar los intereses de todas las personas de la organización, los conflictos entre las personas cuando se presentan y las ansias de poder. Sabemos pues que muchas personas así estén en niveles medios o más abajo de la organización, quieren ascender y la gente muchas veces quiere ascender simplemente por tener un poquito más de poder. Entonces,
esa política organizativa como planea ahí, se tiene que trabajar en esas relaciones entre los intereses, los conflictos y el poder. Ya vamos a mirar cómo lo resolvemos. Entonces los intereses, hay varios tipos de intereses. Aquí lo planteo como de acuerdo con la actividad, o sea, a mí me interesa mi trabajo, yo amo mi trabajo, amo ser docente, entonces yo tengo unos intereses, como les decía, por ejemplo, el de formación. A mí no me tienen que obligar a ir a un curso o una conferencia, yo voluntariamente lo hago, porque mis intereses de mi trabajo me permiten o me buscan hacer eso, pero también tengo intereses de carrera, porque yo también quiero crecer, desarrollar, aprender más sobre investigación, mejorar en mi escalafón docente, escalafón como investigador, etc. Entonces ahí tengo unos intereses de carrera que también me permiten, eh, eh, digamos, ofrecerle algo a la universidad. En el caso de los intereses, lo que uno siempre plantea o lo que yo plantea es que si yo logro compaginar los intereses de la persona con los de la organización, es más fácil que ambos se desarrollen y crezcan. Si los intereses de una persona no tienen nada que ver con los intereses de la organización, por ahí no hay un trabajo, un desarrollo pues, organizacional. En ese sentido, vuelvo a las responsabilidades de la gerencia y de la gerencia del talento humano. Yo tengo que aprender a seleccionar las personas apropiadas para la organización. Digamos que el objetivo del área de talento humano es tener a la persona adecuada en el puesto adecuado. Es la forma más simple de definir el área de talento humano, aunque tiene mucho que hacer y tiene muchas cosas por definir, pero digamos eso es lo básico. La persona adecuada en el cargo adecuado. Y para definir cuál es la persona adecuada, entonces por eso hablamos de los intereses de cometido de función o los de carrera y también los extramuros. Los extramuros tienen que ver con el estilo de vida, es decir, lo que pasa fuera de la organización. Hay muchas personas que trabajan en ciertas organizaciones y por fuera de ella actúan de la manera contraria a cómo se comportan en la organización. Entonces ahí ya los intereses, digamos, extramurales de las personas puede que vayan en contravía de la filosofía organizacional. Entonces por eso en el proceso de selección, insisto, es muy importante conocer todos estos intereses. Por eso cuando yo hago un proceso de selección, una entrevista, no es simplemente decirle a la persona por qué quiere trabajar en esta empresa o por qué no. Yo tengo que ir mucho más allá del proceso de selección de colaboradores en las áreas de talento humano. Es un proceso que cada vez se complejiza más por diferentes razones. Ayer, por ejemplo, en una de las conferencias o en la conferencia que estuve ayer, la señora es gerente de un área de talento humano en una empresa que se llama Unilever, no sé si usted la conoce, y planteaba que ya en las organizaciones, en este momento, en casi todas las organizaciones, están conviviendo 5 generaciones diferentes. Entonces, imagínense cuando yo estoy vinculando a una persona, entonces, de la última generación o de la primera generación, tienen intereses, estos intereses son completamente diferentes, pero yo tengo que ser capaz de equiparar, yo como organización, como gerente de la organización, tengo que ser capaz de equiparar esos intereses de de las múltiples personas que trabajan conmigo, de 5 generaciones diferentes que pueden estar trabajando en la organización. Y eso ustedes los ven, por ejemplo, en la universidad. Tenemos docentes que ya están a punto de pensionarse, de 60, 60 y pico de años, y tenemos personas muy jóvenes de 20 y tantos años que terminaron la carrera, hicieron una maestría y ya están trabajando en la universidad. Entonces tenemos una serie de generaciones que cuando estamos planteando un tema, por ejemplo, un tema como vamos a cambiar el software, vamos a hacer este año que nos tocó cambiar el sistema de trabajo porque ya no estamos trabajando presencial, entonces tuvimos que aprender, algunos no tuvimos porque ya lo sabíamos, pero otros tuvieron que aprender a manejar el Classroom de Google.
Eso generó un conflicto en algún momento en la organización. La universidad lo supo manejar muy bien. Los que sabíamos participamos pues como de los procesos de formación, pero eso genera conflictos y esos cambios entonces ya no son tan fáciles. Entonces los intereses de las personas es muy importante que estén acordes con los intereses de las organizaciones, porque de esa manera yo voy a poder manejar los conflictos más fácilmente. Entonces, como les decía, los intereses de la organización que tienen tres, yo los tengo que manejar adecuadamente. En este punto negro que ustedes ven ahí es donde están los tres intereses de la organización. Entonces, yo cuando estoy seleccionando una persona o un trabajador o sí, cualquiera que sea el nombre que le den en la organización, tengo que buscar que esos intereses que los intereses de la persona sean los del punto negro. Así, si yo logro eso, esa persona va a ser completamente eficiente, competitiva, productiva, va a ser la persona que se requiere en la organización. Entonces, fíjense que estoy hablando de política, pero estoy hablando de la política desde el individuo, en este caso, de los intereses del individuo. Si me dejan de escuchar, me hacen algún señal, porque como el internet está como diciéndome que está muy endeble, yo no sé si se me pierde la voz en algún momento. Si me dejan de escuchar por algún momento, me cuentan de uno. No, profe, le escucha excelente. Ah, bueno, qué bien. Entonces, como les decía, el conflicto se presenta porque a veces los intereses no son los apropiados o porque dos personas tienen intereses distintos, que en algunos casos los dos intereses individuales le sirven a la empresa, a la organización, pero entre ellos se genera un conflicto. Entonces, si esos intereses chocan, pues ya hay que empezar a trabajar el conflicto. Entonces, por eso otra competencia muy importante de los gerentes, de los administradores y de las áreas de talento humano es la solución de conflictos. Esta es una competencia también que se está buscando mucho ahora. Cuando nosotros hablamos de competencias y habilidades en las organizaciones, ya dejamos de hablar en genérico como habilidades. Ahora estamos hablando de un concepto que es muy interesante que se llama las habilidades blandas. Y entonces las universidades que estamos formando a las personas tenemos que propender porque los profesionales cuando salgan, en el caso mío, los graduados de las especializaciones y maestrías, desarrollen esas habilidades, porque cada vez más se requiere en las organizaciones. Lo que les decía, pues que yo he estado en muchos procesos de formación estos días, hay unas tendencias en el área en las áreas más bien, en las organizaciones, unas tendencias a que ya la persona yo no la busco por la formación. Es que porque estudió administración en la Universidad Católica de amigo, lo vamos a vincular, no, ya lo busco por eso, porque entiendo, pues esa persona es capaz de resolver o de desarrollar sus intereses, pero también es capaz de desarrollar las competencias que esta organización está buscando, y esas habilidades blandas son cada vez más necesarias en el desarrollo profesional de todos ustedes. Para que trabajen en estos días, les paso un artículo que escribí, que ya lo publicaron en la semana pasada en el Congreso de Investigación de la Universidad, ya lo publicaron, entonces yo creo que ya se los puedo pasar para que lo lean, sobre habilidades blandas, justamente, muy interesante. Entonces aquí planteamos unos temas pues, sobre el conflicto que son muy obvios, que el conflicto puede ser personal, interpersonal o entre grupos o coaliciones rivales, que el conflicto estará siempre presente en las organizaciones, eso hay que entenderlo, que es que en esta organización no hay conflicto, mentira. Cuando dicen que aquí todo es muy tranquilo, aquí todos son muy amigos, por debajo está pasando algo. Entonces yo como administrador tengo que leer, hacer una lectura muy, muy, muy profunda de lo que está pasando en la organización. Eso de que no haya conflictos, siempre hay algún conflicto.
Aquí plantea un sociólogo escocés que se llama Tom Burns, que dice que las organizaciones más modernas promueven varios tipos de actuaciones políticas. Claro, mientras yo entienda el conflicto, entienda las ansias de poder de las personas, entonces yo voy a tener actuaciones políticas diversas, porque actuaré de acuerdo con la situación específica de la organización en el momento determinado. Entonces, esto es muy fácil. Una organización como sistema político tiene tres elementos a analizar: los intereses, el conflicto y el poder. Cada uno de esos puede ser de una persona, puede ser de un grupo de personas, o puede ser temas como radicales. Entonces, cuando ya se presentan, como les decía, por ejemplo, en las áreas, el área de mercadeo y el área de producción tienen intereses completamente distintos. Pero si yo no los sé resolver, se puede convertir en un conflicto ya completamente radical. Entonces, eso es lo que hay que pensar en una organización como sistema político. Y el poder es el tercer elemento que hablamos cuando hablamos de política. Sabemos que el poder es ese medio a través del cual los conflictos de intereses son resueltos en última instancia, porque ¿quién resuelve el conflicto? El que manda. Pero ¿por qué manda uno en una organización? Por diversas razones. Ya el grupo que expuso también las presentó muy bien, entonces vamos a pasarnos por encima por eso. Entonces, aquí se plantea en la segunda frase, y eso también lo podemos ver en la política nacional, que en el poder influye quién lo ejerce, qué, cuándo y cómo. O sea, quién tiene el poder. Nosotros políticamente a veces no sabemos quién de verdad tiene el poder en Colombia. Entonces, ahí hay un juego de poderes, de esos sistemas, digamos, electorales y de esos partidos políticos que finalmente uno no encuentra o no puede definir quién realmente tiene el poder, porque muchas veces a la persona que está en un puesto, en una posición, tiene que cumplir las normas del partido político, y ese partido político tiene un jefe, un presidente, un líder. Entonces ahí el poder se va como diluyendo. Entonces depende mucho de la personalidad de quien está en ese cargo, saber cómo, cuándo y qué ejercer el poder. En la tercera frase plantea que el experto en ciencias políticas, un americano que se llama Robert Dahl, que sugiere que el poder implica una habilidad de hacer que otra persona haga algo que de otra manera no habría hecho. Fíjense qué definición tan sencilla de poder. Es hacer que otro haga algo que de otra forma no habría hecho. Cuando yo logro hacer eso, tengo poder sobre esa persona. Es una definición muy sencilla también, pero me parece que es muy válida, y en las organizaciones funciona mucho. Con este poder lograr que las personas sean competitivas y productivas en las organizaciones. Entonces, aquí hablamos de los tipos de autoridad. Hay una autoridad formal, hay unas fuentes de poder, que como les digo, ya están bien explicadas, entonces les vamos a dejar aquí como muy en el aire. Bueno, dentro de estas fuentes de poder yo plantearía, yo plantearía solamente una que quedó como en el aire, pues la planteamos, pero como muy sin definición, y es el del conocimiento y la información. Cada vez más el poder, como les decía, lo tiene la persona que tiene el conocimiento y la información, pero infortunadamente también esa persona, las que tienen el conocimiento y la información en las organizaciones, no son los que toman las decisiones. Entonces, las decisiones están en un punto y el poder está en otro punto. Entonces, ahí hay que entrar también a trabajar, y es un tema de administración, de los administradores también, a lidiar
con esa dicotomía que planteamos. Este es el que toma las decisiones, pero este es el que sabe. ¿Cómo hacemos para que esto pase bien? Entonces ahí es donde empieza también otra de las habilidades que tenemos que desarrollar los administradores y ayudar a desarrollarles a nuestros colaboradores la capacidad de trabajar en equipo. Entonces ahí los equipos de trabajo se convierten en un elemento esencial en las organizaciones. Aquí se los dejo para que lo lean, porque eso es casi que literal del libro y también están en las exposiciones de los compañeros. Entonces el capítulo 7, que se llama Las organizaciones como instrumento de dominación, plantea un concepto ya, digamos, no tan positivo de las organizaciones. Y como les decía yo cuando expusieron este pedazo, afortunadamente no todas las organizaciones tienen ese pensamiento de falta de conciencia social, ambiental, etc. Pero sí hay organizaciones, y aquí lo plantea como en el tercer mundo, pero porque las multinacionales se han venido aquí a apoderar de, por ejemplo, ahora estamos en una pelea en, en Jardín y esa zona pues del suroeste de que no, una empresa minera no empiece a explotar la tierra, pues porque va a dañar lo bonito que tiene toda esa región, y además va a dañar el medio ambiente y además va a dañar el sistema económico turístico que tiene esa zona, etcétera. Pero la empresa sigue insistiendo en que lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer. Ese conflicto no se ha terminado, pero en las organizaciones hay unas de ciertas áreas, de ciertas, digamos, sectores de la economía, de cierto tipo también de estructuras de poder y de relacionamiento con los gobiernos que no son tan positivas para las organizaciones, para la sociedad en general. Esas organizaciones, el libro plantea ese título: nuestras organizaciones nos están matando. Y podemos ver muchos ejemplos. Yo creo que aquí ya tengo como 2 o 3 ejemplos para que lo revisemos. Entonces, lo que pasa, nos están matando más bien porque esas organizaciones no tienen o no revisan las implicaciones de su accionar. Entonces, hablamos de los alimentos manipulados genéticamente. Yo no sé si ustedes saben que, por ejemplo, aquí primero el banano que se exportaba tenía en el abono, tenía unos asuntos de químicos, y a Europa le tocó sacar una legislación diciendo que si íbamos a seguir exportando banano para Europa teníamos que tener el abono completamente natural. Entonces ahí empezamos a hablar de que ya no puede haber glifosatos, ya no puede haber, bueno, muchas cosas en el sistema agrícola de la zona para que los alimentos no tengan pues como esos elementos. Pero las empresas no lo pensaban. Eso a veces lo piensan, es un grupo de ecologistas o un grupo de consumidores que toman decisiones en relación con el bienestar común. A muchas organizaciones no les importa el bienestar común, sino su propio beneficio. Ese es de esas organizaciones de las que estamos hablando. En el individuo, trabajos peligrosos, riesgos laborales. En Colombia, por ejemplo, la ley perdón. En Colombia la legislación sobre salud y seguridad en el trabajo existe por ahí desde los finales de los 70 o principios de los 80, pero no era obligatoria, entonces la gente no lo obligaba. Si ustedes recuerdan que hasta hace muy poco uno podía ver una persona trabajando en un andamio de construcción sin ningún elemento de seguridad, sin
¿cómo se llama? Lo que yo me cuelgo para que no me caiga. Arnés, profe. Ningún arnés, exacto, sin ningún arnés, nada, y hasta hace muy poco uno veía a las personas trabajando así. Ya es una obligación porque las empresas tienen que cumplir con unas normas de salud y seguridad del trabajo, de factores de riesgo psicosocial, etc. Pero es también porque las obligaron. Entonces las organizaciones eso lo ven como, no es que me cuesta, es que eso es un arnés, me cuesta plata y entonces no voy a hacer ese gasto. Y entonces yo siempre le decía, cuando veía personas así trabajando, pero si ese tipo, esa muchacha se cae, ¿cuánto me cuesta la indemnización por la muerte de un trabajador? Es mucho más alto. Entonces, a veces inclusive por la relación beneficio-costo, yo tengo que tomar unas decisiones, en este caso, por ejemplo, de los riesgos laborales, los tengo que analizar de una manera desde cuánto me cuesta si la persona se enferma o se muere. Es mucho más alto. En el medio ambiente, obviamente de eso ya hemos hablado muchísimo, pero también las organizaciones tienen... las organizaciones tienen, ¿cómo se llama eso? Afectan más bien el medio ambiente y tienen que tener la conciencia de cómo lo afectan y por qué lo afectan. Ahí les dejo un vínculo donde plantea uno de los ejemplos que les decía, es una empresa que se llama Cerro Matoso, que es la minera en la costa y que hacía lo que le daba la gana, hasta que le pusieron un tate quieto. Aquí la noticia es que le obligaron a indemnizar y a renovar pues como ciertas licencias para dejar de perjudicar a las comunidades. Entonces, son muchos los ejemplos, son muchas las acciones que toman las organizaciones que afectan al individuo o que afectan al medio ambiente o que afectan los aspectos inclusive sociales y políticos. En Colombia, también en Estados Unidos, pasa ahora en las elecciones, se ha visto, hay organizaciones que empresas, aquí sí hablemos de empresas, aquí hay empresas, y lo mismo en Colombia y en Estados Unidos, hay empresas que intervienen en política para obtener sus beneficios posteriormente. Entonces, cuando una empresa interviene en política, ¿qué es lo que espera? Pues que el presidente elegido actúe a su favor. Entonces, por ejemplo, planteémoslo así aquí sencillo, lo que pasó con la prohibición del azúcar en las gaseosas y en los alimentos, pues la advertencia sobre el azúcar, que eso también es una lucha que lleva ya bastante tiempo. ¿Por qué no se puede hacer eso? Porque las empresas azucareras y de gaseosas aportan a las campañas políticas y entonces a los congresistas y al presidente ya los maniatan para tomar decisiones a favor del pueblo y en contra de esas organizaciones. Entonces, fíjense todo lo que puede hacer una organización. Se tiene que pensar en esas empresas y en esas organizaciones desde una perspectiva más social y más humana. Afortunadamente, como les digo, son poquitas. No son la mayoría de las organizaciones, pero todavía las hay. Entonces, por eso todavía tenemos que pensar en que cuando ustedes estén en una organización, busquen la manera, si pasa algo de esto, busquen la manera de aliviarlo, de solucionarlo, de mejorarlo, de pensar en el otro y en lo otro, de pensar en la sociedad, de pensar en el medio ambiente. Nosotros tenemos ya muy poquito tiempo para resolver el problema medioambiental, o si no, eso se va a acabar. Es así de sencillo. Miren la noticia de Cerro Matoso, que ahí está pues como el vínculo. Y entonces estas organizaciones, las que son como instrumentos de dominación, pero también se pueden convertir en organizaciones como cárcel psíquica, que pueden ser un problema para la persona, y ya lo vamos a mirar desde esa perspectiva.
Entonces Gareth Morgan plantea ahí esa frasecita que me parece muy disidente: los humanos tienen el don de quedarse atrapados en la telaraña de sus propias creaciones. Y entonces por eso aquí hablamos de Sigmund Freud, de los psicólogos, de Immanuel Kant, de las personas pues, que han trabajado todo el tema de la psiquis, cómo desde niños uno desarrolla unos traumas, pero también unas tendencias, digamos, de relacionamiento que le van a afectar la vida laboral muchas veces. Entonces, la organización, que también se puede convertir en una cárcel psíquica, yo también como administrador debo mirar la forma en que no se convierta en una cárcel psíquica. Fíjense que todo lo que es negativo para nosotros los administradores, lo que es negativo en estas imágenes, para nosotros los administradores es un reto para hacerlo bien. Si yo entro a trabajar en una organización donde la gente se le convierte en una cárcel psíquica, yo debo trabajar en esos procesos, a veces psíquicos, psicológicos. Hay muchas formas de trabajo. Hay organizaciones donde hacen ejercicios de coaching y hacen retiros espirituales y esas cosas, que puede que funcione, pero para un nivel, digamos, de problemas psíquicos muy básicos. Pero los problemas psicológicos de las personas, por ejemplo, ayer leía que la salud mental tiene muchas aristas, muchos componentes, y cada componente se debe atender de una manera distinta. Entonces, por eso, en este caso, los psicólogos también tienen que desarrollar unas habilidades de llegar a la persona de acuerdo con sus problemas. Entonces, ese tema, por ejemplo, del coaching que les planteo, que está sobrevalorado y que muchas personas lo criticamos, me incluyo ahí, porque se queda en lo superficial. Y cuando una persona tiene algún problema, digamos, psicológico, yo no lo puedo resolver. Primero tengo que ir a encontrar la causa, y después de encontrar la causa, mirar qué la causó. Y entonces ahí en ese juego yo tengo que hacer un análisis muy profundo, que el coaching no lo hace. Entonces, siempre buscar el psicólogo. Por este tema que estoy planteando aquí, que también ellos lo explicaron muy bien en el grupo que expuso, que es la caverna de Platón. Acuérdense después del mito, que no lo va a explicar, pero tiene que ver con tres elementos: con lo que es la apariencia, que muchas veces muchas personas se quedan en la apariencia, no salen de lo superficial, por eso les gusta el coaching, por eso les gustan esos retiros espirituales, que si bien no se puede juzgar el retiro espiritual, porque sí, porque hay unos que son muy buenos, otros que no tanto, pero cuando las personas se quedan en la apariencia, en lo superficial, no van a tener claridad de la realidad, que es el conocimiento. Entonces yo tengo que tener como individuo, y la organización, yo como administrador le debo proveer a mis individuos, a las personas que trabajan conmigo, herramientas para que se acerquen a la realidad. Entonces, por eso los programas de formación, de capacitación, inducciones bien hechas son fundamentales en las organizaciones, para que las personas no se queden en la apariencia y no se pierdan en el mito de la caverna de Platón. Entonces, digamos como que esos problemas psicológicos desde pequeños que les decía que nos afectan en la vida laboral, el autor lo llama como las trampas del pensamiento. Y plantea tres trampas: unas personas que están atrapadas por el éxito, otros por la pereza organizacional y otros por procesos de grupo.
¿Qué significa que uno está atrapado por el éxito? Y por ejemplo, aquí en este tema, a mí me gusta mucho pensar, no recomendar a los que les gusta la lectura. Hay un texto, un libro ya es viejito, es de, yo creo que de 2010 por ahí, o 2008, pero es muy bueno. Se llama no, ¿Cómo caen los poderosos? Yo no sé si lo tengo aquí. ¿Cómo caen los poderosos? No, no lo tengo. Ya lo busco en internet y se los muestro. Ese libro presenta una serie de pasos, de procesos por el cual las empresas pasan antes de su caída final. Y los ejemplos que presenta en ese libro son de empresas grandísimas que en un momento fueron las empresas más grandes del mundo. Dígame una empresa grandísima que ustedes recuerden que ya no existe. ¿Quién se acuerda? Una empresa grandísima que ya no existe. Hello, estoy hablando solo. Profe, no, yo no me acuerdo de ninguna. Ustedes no tuvieron BlackBerry. Profe Sony Ericsson. Sí, muchas empresas de telefonía, de tecnología. Por ejemplo, a ustedes les tocó el BlackBerry, ¿o no? Ustedes son así de chiquitos. Sí, profe, sí, sí. Sí, ¿qué? Sí, son así de chiquitos y me tocó. Pues sí nos tocó, a mí sí me tocó esa en la época de los BlackBerry, pero Ah, no lo tenía como. exacto, esa es una empresa que en su momento fue una empresa gigante, gigante es gigante. Y ¿la qué? El haberse quedado atrapado en el éxito, porque ¿qué fue lo que hizo BlackBerry como novedoso? Pues que por eso nos gustaba tanto el BlackBerry a los que nos gustaba, los que ya estábamos grandes teníamos pues otros estilos de vida, ustedes eran muy niños, pero lo que nos gustaba, porque esa fue la primera compañía de mensajes instantáneos. Entonces ya uno no tenía que mandar el mensaje en el teléfono y esperar sino que se puso de moda mucho una frase que es, dame tu PIN. Entonces él no tenía el BlackBerry y entonces el otro amigo que tenía el BlackBerry, dame tu PIN y podemos estar chateando de manera instantánea. Lo que ahora hacemos con el WhatsApp, eso fue lo primero, de una manera mucho más rudimentaria y más básica, pero ¿qué? Pero de una manera muy chévere. Y entonces los que éramos los grandes, ya que estábamos trabajando y todo el asunto, disfrutábamos mucho de eso. La verdad, se disfrutaba mucho. Yo digamos que no he sido mucho de redes sociales y esas cosas, pues no era, porque ya me tocó. Pero ¿qué? Listo, ya estoy acá de nuevo. ¿Me escuchan? ¿Hasta dónde me escucharon? Profe, duró como 10 minutos sin hablar. Pero me alcanzaron a escuchar lo del libro del que estaba hablando. No. Profe, quedamos hasta que estamos hablando de Black, pues de ese celular y Ah. que estaba diciendo que ellos se habían quedado en el éxito, que yo no sé qué. Bueno, exacto. Entonces, ahí les puse el vínculo sobre un ensayo que hay sobre el libro, pues como una especie de resumen para que lo busquen y lo lean, pero si pueden leer el libro, mucho mejor. El libro es muy interesante. Hay personas, como les decía, entonces, Profe, perdón, ¿cómo es que se llama? ¿cómo caen los poderosos? Míralo ahí en el chat. En el chat está el enlace a un ensayo sobre el texto. Y también le pasa a los individuos. Entonces, una persona que le está yendo muy bien en la organización, que es muy exitosa, por ejemplo, eso pasa mucho en las áreas comerciales. El mejor vendedor
se puede convertir en un problema para la organización y para él mismo se le puede convertir en un problema esa organización, porque la trampa de ser exitoso lo atrapa y entonces por ejemplo, un proceso de gestión del cambio, un proceso de capacitación, no lo va a tomar de la forma adecuada porque él dice, yo para qué tengo que hacer eso, él o ella, yo para qué tengo que hacer eso si yo soy el mejor vendedor de esta organización. Entonces, atrapados por el éxito, y como les digo, esas cárceles psíquicas no solamente es un problema para la persona, sino también muchas veces un problema para la organización. Ese es un reto para nosotros los administradores, resolver esas formas de pensamiento también. Ahí hay mucho apoyo de los psicólogos, las áreas de bienestar laboral, las áreas de salud y seguridad en el trabajo tienen mucho que hacer ahí en esas formas favoritas del pensamiento. Cuando hablamos de la pereza organizacional, pues obviamente tiene que ver con la incapacidad a veces que tiene una organización de innovar, de crecer, de desarrollarse como organización. Y eso muchas veces también es desde la misma gerencia que se presenta. Entonces, el administrador, hoy estoy siendo muy reiterativo con eso, pero es importante que desarrollemos ese pensamiento de administrador y de las competencias como administradores que tenemos que que desarrollar. El administrador es la persona que puede eliminar o evitar la pereza organizacional. ¿Cómo? Haciendo procesos de cambio, haciendo esos procesos de innovación, generando una cultura organizacional apropiada, etc. Hay muchas herramientas que se pueden tomar. Y dentro de la organización, a veces por procesos de grupo, el área de tesorería. Entonces, el área de tesorería, por un líder que tiene ya, se va desarrollando una forma de trabajo que es la del líder de tesorería, pero que no es la de todo el personal, pero entonces el proceso de grupo va afectando y entonces ya los pagos no los hacen el último viernes del mes, sino que van el proveedor y le dicen, ay no, pero no está listo su cheque, vuelve el lunes, vuelve el martes, porque se convierte en una rutina ser negligentes y eso afecta a la organización. Entonces yo también tengo que revisar esos procesos de grupo. Yo creo que aquí vamos a cambiar de... bueno, les planteaba pues al principio de la organización, pero eso también el grupo lo expuso muy bien sobre el tema de la organización y el inconsciente. Si el psicoanalista está en lo cierto, dice el autor, gran parte de la realidad racional y creamos por supuesta en la vida diaria da forma real a preocupaciones e intereses que subyacen bajo el nivel del conocimiento consciente. Bajo el nivel quiere decir que yo tengo esa preocupación, esa percepción, pero no sé por qué la tengo. A veces ni siquiera sé que la tengo, pero actúo de una manera consecuente con eso. Entonces, esto también es un trabajo que se debe desarrollar desde el mismo proceso de selección de las personas, saber qué traumas puede traer una persona. Yo sé que porque una persona ya, no sé, voy a poner un caso dramático, porque una persona haya sido violada cuando estaba niño, que eso le tiene que dejar a uno algún trauma, me parece a mí. Entonces yo no la voy a contratar en mi empresa. Pues no llegar a esos niveles de rigurosidad, pues como con el trabajo del inconsciente de las personas, pero sí tener en cuenta su comportamiento y que su comportamiento sea adecuado, insisto, a la cultura y a los intereses de la organización. Güey, tú no estás presentando, ¿verdad? No. Pero igual ustedes no están leyendo, eso lo van a leer después. Y estoy grabando. Así. Imágenes de la organización.
organización. Ah, bueno, igual iba a parar aquí. Este pedacito ustedes lo van a leer, pues los mecanismos de defensa de las personas. Sí. Aquí ya lo habíamos hablado, entonces, bueno, lo que les decía, no tenemos que ser tan rigurosos con el tema psicológico, pero sí tenemos que tener la capacidad de identificar los asuntos, digamos, inconscientes que puede traer una persona. Planteamos que hay organizaciones, en este caso, que se convierten en familias patriarcales. Normalmente estas son las empresas. ¿Me escuchan? Hola, profe, sí. Hola Sebastián, gracias. Sí. Empecé a proyectar y ahí fue donde me desconectó el equipo. Entonces, voy a dejar de proyectar. De todas maneras, si quieren, esta presentación ya está montada ahí en el campus virtual. Si quieren, descárguenla y yo les voy diciendo en qué diapositiva estoy para que no afectemos pues como la conectividad, que parece que eso es lo que la está afectando. Voy a dejar de presentar más bien. Listo. En este momento estoy en la diapositiva 23. Entonces estaba planteando que en ese sistema o en esta imagen también se ve en muchos casos una organización que parece una familia patriarcal. Esa familia patriarcal es generalmente en empresas o recién creadas o familiares que no han crecido mucho, empresas que son familiares o empresas donde el administrador, el emprendedor, se convirtió en el gerente y posteriormente vinculó muchas personas de su círculo cercano, amigos, compañeros de la universidad, del trabajo anterior, etcétera, y se convierte como en un papá de la familia, claro. Y es razonable porque si es la persona que nos está proveyendo el sustento, pues uno lo ve con unos ojos que tiene que ser como el papá, así sea el gerente o el líder de la organización. Entonces, pues, y aquí hablo de la familia patriarcal como un genérico, porque muchas veces es una mujer la que actúa de esa manera. Yo sí trato de no juzgar digamos, el liderazgo femenino como distinto al liderazgo masculino. Obviamente hay unas diferencias importantes, pero muchas veces cuando es la mujer la que crea la organización y toman este comportamiento, también se convierte en una organización como familia patriarcal y que reproduciendo pues como esos, como dicen aquí, esos comportamientos de familiares en las organizaciones. Y otro elemento del que se habla cuando hablamos de la organización como cárcel psíquica es de la muerte y de la moralidad. Aquí estoy en la diapositiva 24 por si alguien está mirando la presentación. Entonces, una de las cosas que plantea el texto es que el hombre, el ser humano, es el único ser de la naturaleza que es capaz de identificarse con la muerte, que sabe que se va a morir. Aunque parece que los elefantes también, bueno, hay unos elementos ahí como interesantes de otros animales con relación a la muerte, pero el hombre, el ser humano es el único que tiene conciencia de ello y tiene una conciencia clara. Y nosotros sabemos que algún día nos vamos a morir. Y entonces tenemos con ese pensamiento, aunque hay personas que actúan como si no, con ese pensamiento de la no eternidad, también muchas veces las organizaciones se convierten
pensamos que las organizaciones, que es natural que las organizaciones se vayan a morir. Entonces, ahora que les dije que hay una persona que siempre me llama en clase, sabe que tengo clases y siempre me llama, qué puntería, siempre es la misma persona. Bueno, les está diciendo que entonces, así como sabemos que las personas se van a morir, muchas veces también pensamos en que las organizaciones se van a morir, y por eso es que actuamos como estábamos hablando en la imagen anterior de las organizaciones como instrumento de dominación, porque no nos interesa el más allá, sabiendo que yo me voy a quedar en un momento determinado de la vida de la organización. Entonces, cuando yo me muera, que pase lo que pase. Y cuando yo me muera de este planeta, que pase lo que pase. Eso es como digamos que la relación que hay entre la percepción, la conciencia de la muerte y la moralidad. Se convierten unas personas justamente por ese pensamiento de que yo me voy a morir y ya el resto de la humanidad que se las vea como sea. Entonces por eso no me importa afectar el medio ambiente, por eso no me importa afectar la comunidad, por eso no me importa secar un río, porque yo acaso vivo de este río. Entonces ese comportamiento que sabemos pues que es inmoral desde todo punto de vista, tiene que ver muchas veces con esa percepción o la conciencia de la muerte. ¿Cuál es la forma? No, voy a dejar esto aquí que enseguida lo devuelvo. Hay una frase de uno de los empresarios que a mí más me gusta mencionar en la vida, porque yo creo que hizo cambios muy importantes en nuestra sociedad y todavía lo seguimos viendo, que es Steve Jobs, que está ahí en la diapositiva ya 28, dice: recordar que pronto podría estar muerto fue la herramienta más importante que jamás encontré para ayudarme a tomar las grandes decisiones en la vida. Entonces, saber que me iba a morir pronto le permitió a Steve Jobs tomar decisiones importantes en la vida. Y son decisiones que en el caso de él es una persona que para mí es de las más acertadas, es haber aceptado aceptado a su hija. Yo no sé si ustedes saben la historia de la hija de él. Él tuvo una relación con una mujer antes de volverse súper rico y súper famoso. Y esa mujer tuvo una niña de él. Y cuando ella fue donde él le dijo: no, esa niña no es mía, usted está loca. El caso es que ellos siguieron teniendo la relación porque la mujer siguió insistiendo. Obviamente cuando se volvió millonario ella le daba pues como plata para el sustento y esas cosas, pero igual no la reconocía. De hecho, la primera computadora que él hizo como se llama la hija, se llama Lisa. Y ella en un momento de la vida le interpela que si ella no es la hija, ¿por qué la computadora se llama Lisa? Y él se inventó un acrónimo ahí todo raro que yo no me lo sé, para justificar que la computadora se llamaba Lisa. Bueno, esa historia de la vida personal de él, del inicio. Al final, cuando ella sabía que tenía cáncer, que estaba pues como en las últimas, hizo todo el proceso de papeleo para que ella quedara con el nombre y el apellido correcto. Entonces ese es, digamos, una decisión de vida fundamental, me parece a mí, que la tomó justamente por la conciencia de la muerte. Entonces, fíjense, la contradicción, pero también lo interesante de esa decisión. Bueno, nos falta solamente una imagen, porque aquí esto se les vuelve. Una imagen, pero antes de la imagen voy a llamar a la lista. Rafael Esteban Álvarez. Rafael.
Presente, profe. Listo. Emily Arango. Profe, presente. Más presente que levanto la mano y todo. Juan Carlos Bedoya. Presente, profe. Juan, vos hace 8 días no apareciste, ¿cierto? Sí, profe. Sí. Pero subiste el archivo a la plataforma porque yo tomé la lista con base en la... Ah, no, fue... Profe, yo subí el archivo. Sí, no, creo que fue otro Juan. Listo. Juan Esteban Botero. Presente, profe. John Alexis. Presente, profe. Carolina Cárdenas. Presente, profe. Isabel Correa. Presente, profe. Sebastián Escudero. Presente, profe. Luisa Fernanda Espinosa. Luisa Fernanda. ¿Alguno de ustedes tiene contacto con ella? Porque ella sí no vino hace 8 días tampoco. Ella sí estoy seguro. Hola, profe. A ver, Buenos días. pero de hace 8 días no te presentaste. No, profe, hace 8 días no me pude conectar porque estaba trabajando. Ah, bueno, yo estaba preocupada. Ahora, No, sino que me cambiaron el horario y no me pude conectar. pero solamente ese día. Sí, señor. Ah, bueno, listo. Listo. Cualquier inquietud, cualquier inconveniente con el horario, pues como que tengan con la clase, si me avisan mucho mejor. Y yo les digo pues como cuál es la actividad, y la pueden realizar en la plataforma. Aprovechemos que tenemos pues como estas herramientas para solucionar esos inconvenientes de faltar a clase y que no sea pues como la pérdida total de la clase. Bueno, señor. Listo, gracias. Ahora Cristina estaba teniendo problemas con el internet. Ella, por ejemplo, Y profe, ya anda sin internet. Sí. Ella me avisó desde muy temprano que no había podido resolver eso. Y como dependen de Claro, María Camila Franco. Yo, profe. Víctor Manuel Galeano. Víctor. ¿Alguno tiene contacto con Víctor? Porque él también faltó hace 8 días. Y estoy haciendo el análisis. ¿Alguien conoce a Víctor? ¿No? Listo. Ana María García. Hola, profe. Hola. Santiago Gaviria. Oye, profe. Bien. Sebastián González. Presente, profe. Cristian Camilo González. Presente, profe. Samuel Hernández. Samuel. Juan Pablo Hurtado. Juan Pablo. María Camila Llano. Presente, profe. Kevin Londoño. Ahí lo veo. Kevin. Profe, presente. Juan Bautista Mariano. Presente, profe. Miguel Ángel Medina.
No se te escuchó, Miguel, pero prendiste el audio y se escuchó ahí un ruido. Valeria Mesa. Presente, profe. Ok. Presente, profe. Yerelin Monsalve. Presente. Georgina Moreno. Presente, profe. Catalina Moreno. Presente, profe. Laura Osorno. Presente, profe. Keidin Ospino. Presente, profe. Andrés Felipe Palacios. Presente, profe. Laura María Patiño. Laura Patiño. Hola, profe. Presente. Sandra Marcela Rivera. Sí, sí, por allá Isabela, ¿cierto? Profe, hola. Juan Daniel Uribe. Presente, profe. Eso fue el que no vino hace 8 días, ¿cierto, Juan? Juan Daniel. Sí, profe, yo sí estuve presente. ¿Sí? Ah, bueno. Ana María Vallejo. Presente, profe. Y Mateo Zapata. Profe, presente. Listo. Listo, el pollo. Somos 32, entonces faltan 3, sí, correcto. Correcto, listo. Bueno, entonces, veníamos hablando, ¿será que me arriesgo a presentar? Arriesgar. Bueno, entonces para solucionar esto, quito la cámara, un ratico, ya me vieron, ya vieron que estoy bien. Listo. Entonces, la última imagen que nos presenta el libro es la organización como cambio y transformación. Entonces, él lo presenta como la revelación de la lógica del cambio, lo que plantea Gareth Morgan en su texto. Entonces, lo primero que a mí me gusta ver, eso estamos hablando hasta hace poquito, pues, bueno, antes de la pausa, estábamos hablando sobre la muerte. La muerte, la conciencia de la muerte de las personas, y eso como que se relaciona también con la muerte de las organizaciones, ¿no? Me siento como sin el video. Se relaciona también con la muerte de las organizaciones. Entonces, la primera, digamos que posición que yo presento frente al cambio y a la importancia del cambio es que el cambio es la forma en evitar que las organizaciones se mueran. Entonces, fíjense. ¿Me escuchan? Sí, profe. Profe, el internet, mejor dicho. Sí, o está, pero vuelto nada. Entonces, no, entonces voy a quitar el video y a proyectar. Es que no me está dejando hacer las dos cosas, que es muy raro porque siempre lo ha permitido. Vamos a ver. Están 5 diapositivas. Déjame terminar estas 5 diapositivas. ¿Ven la pantalla?
Hola. ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe. profe, sí lo escuchamos. Listo. Entonces, me voy a proyectar ni voy a poner video para que no nos afectemos. Aquí estoy en la presentación, en la diapositiva número 32. Ya nos faltan solamente 6 diapositivas. Les planteaba pues como que el autor Gareth Morgan plantea la organización como forma de transformación y habla de la revelación de la lógica del cambio. Y a mí esta... Profe, no va a seguir presentando, perdón. No, Ah, no, ok. se me está cayendo la presentación. Entonces, esto ya está en el campus virtual, lo pueden descargar. Estoy en la diapositiva 32. Que la importancia... Profe, o si quizá un compañero te pueda compartir la pantalla y así. Ah, sí. Yo no me ofrezco porque también es muy mal de internet, pero quizá alguno pueda. ¿Quién tiene un internet que no esté tan loco hoy? Nadie. Pero espera, yo miro a ver. Está en la segunda unidad. Bueno, pero me están escuchando. Mientras tanto, yo voy aquí hablando. Entonces, que la importancia del cambio, desde mi perspectiva, es que nos elimina en la organización y para la organización ese efecto de pensar que somos inmortales y que la organización es inmortal. Entonces, en ese sentido, el cambio se convierte en una herramienta para mejorar los procesos, para afectar o no afectar más bien entonces afectar ese ciclo vital que parecemos que es muy natural, pues que creemos que es muy natural para las personas sí, pero para las organizaciones no necesariamente, de nace, crece, se reproduce y muere. Entonces ese ciclo vital se puede romper si yo logro en los momentos donde ya la organización deja de crecer a realizar procesos de cambio adecuados. Por eso me gusta el tema del libro, pues en el libro me presentaba, además de como esas formas del pensamiento de atrapados en el éxito, etcétera, presenta también alternativas. Si yo estoy atrapado en el éxito como organización o como individuo dentro de la organización, ¿qué estrategias puedo aplicar para seguir creciendo, para seguir mejorando? Como les decía, en el caso individual pues, de las personas, desde la organización es promover procesos de gestión del cambio, procesos de innovación, procesos de cultura organizacional, etc. Pero para la organización también es importante promover estrategias que le permitan hacer los cambios cuando ya la organización dejó de crecer. Eso se llama puntos de inflexión. Y en esos puntos de inflexión, cuando ya no voy para arriba, sino que voy para abajo, ojalá estuvieran viendo esta imagen que es muy, muy chévere. ¿Pero cuál es? La diapositiva 33. Pero... Se llama resumen 2. O resumen segunda parte, algo así. Ya te lo... Profe, el compañero sí se los va a presentar o si quiere se la voy presentando. Santiago me dijo que sí.
Sí, ya está abriendo. Ah, bueno. Gracias, Carolina. Es que Carolina. Listo. Ponle a la 33, por favor. Esa. No, la siguiente. Ah, no, yo la cambié en la 30 en la 32. Es que yo me equivoqué ahí en el orden y cuando lo abrí me di cuenta. Listo. Entonces, como se dan cuenta, el ciclo de vida organizacional. ¿Me están escuchando? Ok, listo. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, profe. Bueno, como se dan cuenta, entonces ahí en esa diapositiva el cambio lo que produce es que en esos puntos de inflexión, si yo sé aplicar los procesos de cambio, entonces la organización se va a salir de ese valle de la muerte. Ese valle de la muerte para muchas organizaciones pareciera que es una consecuencia natural, pero no lo es. Y ese es el trabajo de nosotros los administradores, fundamentalmente es ese. Al principio cuando hablamos de la entropía es eso, es que la organización llega en un momento en que ya pareciera que no hay rumbo, ni hay forma de seguir adelante. Entonces empieza esa decadencia, esa declive, que lleva a muchas organizaciones a la terminación de las organizaciones. De hecho, hay unas estadísticas, por ejemplo, aquí en México, también lo escuché en estos días en una de las conferencias, lo decía el conferencista, que las empresas tienen un ciclo de vida, las empresas nuevas que se crean en Cámara de Comercio, que se registran, tienen un ciclo de vida de hasta 5 años. Y es más o menos el 80% de las empresas. Quiere decir que una empresa, de 100 empresas que se crean, dentro de 5 años solamente van a existir 20 empresas. Las otras 80 empresas desaparecen. Es una estadística bastante alta. Y pareciera, como les digo, que eso es un caso inevitable, pero no lo es. Si nosotros como administradores, ustedes que van a ser, que son los que van a estar en las organizaciones, en las empresas, logran detectar esos puntos de inflexión y logran salirse del valle de la muerte, una organización, una empresa puede durar muchísimo tiempo. Entonces, por eso, en el eje de las Y planteó el desarrollo organizacional, y el desarrollo organizacional no tiene que llegar al valle de la muerte, puede seguir creciendo, puede seguir subiendo, si yo logro, como les digo, encontrar esos puntos de inflexión. Pasate para la 34, por favor. Entonces, las imágenes que revelan la lógica del cambio las planteaban también muy bien presentadas, inclusive pues ya la autopoiesis la hemos planteado en otras imágenes, que es ese sistema de autoproducción ligados a cambios generados internamente. Entonces, en las organizaciones, la lógica del cambio se presenta de adentro para afuera. Eso es muy importante, que no sea, es que si yo estoy en un entorno cambiante, el entorno me cambia. En ese sentido, el cambio no es tan positivo a veces porque es un cambio obligado, es un cambio que si viene de afuera y yo no soy consciente del cambio como organización, por eso es que muchas veces las personas, los individuos, presentan reacción al cambio. Entonces es muy importante que en la organización se cree un sistema de autopoiesis, esa autoproducción y esos cambios generados internamente. El otro sistema es la cibernética, que es la relación según la lógica del cambio, que se encierran en una relación cíclica o circular. Entonces aquí se habla de los procesos de gestión del cambio desde una perspectiva sistemática.
Y el tercero son las relaciones dialécticas entre fuerzas opuestas, como les planteaba. Siempre en la organización va a haber conflictos, pero si yo sé manejar esos conflictos y los sé convertir en oportunidades, puedo generar procesos de cambio bien interesantes. Entonces ahí también volvemos. El manejo del conflicto desde la administración se puede convertir en una ventaja competitiva para la organización. ¿Y por qué planteamos esa lógica del cambio como muy importante? Por lo que les decía al principio, es muy importante que el cambio sea consciente y sea generado por la misma organización. Hay una frase que dice que el que no cambia con el cambio lo cambia, pero a mí me parece que esa frase, esa lógica de que el cambio me cambie, no es tan positiva, no es mucho más cómodo yo ser el generador de mis propios cambios como individuo y como organización. Yo creo que sí. Siguiente. Entonces la autopoiesis ya la hemos trabajado, pues simplemente como recordar cuál es la concepción y cuál es la idea de la autoproducción y los cambios generados internamente. Siguiente. Ay, tan bonito ese cambio. Qué bonito. Ustedes saben esta teoría. ¿Alguien sabe lo del gato de Schrödinger? Nadie. No, profe. Esa es Schrödinger es un físico y filósofo, pues tiene un pensamiento bastante interesante y planteó una teoría que ayuda pues como en el proceso de toma de decisiones si uno la sabe manejar adecuadamente, y habla del orden implícito y explícito. Entonces, no, él no habla de eso. Eso lo habla el libro. Orden implícito y explícito lo habla el libro. Que cuando yo voy a generar cambios, tengo que tener en cuenta, y cuando hablábamos también del conocimiento, hablábamos de un conocimiento implícito y explícito, yo tengo que conocer las dos. Y tengo que conocer cuál es el orden y cuál es el conocimiento y cuál es la cultura implícita y explícita de la organización. Pero entonces el gato de Schrödinger, la teoría, dice que si yo pongo un gato en una caja y lo dejo ahí varios días, en el tercer día yo voy a mirar la caja y me voy a encontrar con una dicotomía, con una dualidad en el pensamiento, porque no vas a saber si el gato está vivo o está muerto. Entonces plantea que la única forma de saberlo es abriendo la caja. Entonces en esa teoría del gato de Schrödinger hay, como les digo, mucha filosofía, pero también hay mucha física, porque plantea como elementos necesarios para la toma de decisiones que yo debo tener en cuenta. Yo debo conocer la realidad. Volvemos al tema. La única forma de tomar ciertas decisiones o de conocer la realidad es yendo hacia ella, abriendo la caja del gato de Schrödinger para saber si está vivo o está muerto. Y con base en eso, tomar decisiones y saber qué fue lo que pasó realmente. Pasa a la siguiente, por favor. Entonces, planteamos que para hacer un buen proceso de cambio y de gestión del cambio, como les decía, yo tengo que saber tomar las decisiones, y para tomar las decisiones adecuadamente tengo que tener una concepción de la realidad adecuada. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es mi realidad. Hay
Ahí tenemos que tener conciencia de que no necesariamente mi realidad es la realidad verdadera, la realidad real. Porque mi realidad es la interpretación que yo hago de acuerdo a mi propia experiencia, a mi organización, a mi entorno. Esa es mi realidad. Entonces, por eso, cuando hablamos, ahora cuando presentábamos como el tema de los conflictos, muchas veces por eso se presentan conflictos entre las personas, porque yo veo la realidad desde mi perspectiva, desde mi experiencia, y el otro la ve desde la suya. Cada uno tiene su propia realidad. ¿Quién está diciendo que es mejor la del uno que la del otro? Yo aquí pienso también así en este concepto de realidad, lo relaciono con la verdad, que la verdad es lo mismo. ¿Cuál es la verdad? Es mi verdad. Mi verdad es la mía, por eso mismo, por mis percepciones, por mi experiencia, por mi entorno. Esa es mi verdad. Mi verdad no necesariamente es la verdad de otras personas. La única verdad verdadera, que yo la escribo con P mayúscula, es el concepto que tengamos de Dios. Dios, el concepto que todos tengamos de ese Dios, la naturaleza, el entorno, yo lo veo como que es la única verdad, con B mayúscula. De resto, siempre yo escribo la verdad con B minúscula, porque es una percepción que yo tengo de una cosa. Cuando yo leo un autor, por ejemplo, de administración de gerencia, hay veces que yo digo, esto es verdad, y yo digo, esto no es verdad, pero cuando digo esto no es verdad, estoy diciendo, esto no es verdad desde mi punto de vista, porque el autor puede haber tenido otros procesos de investigación, otros procesos de acercamiento con la organización, etc. Pero como yo vivo en una ciudad como Medellín, en un país como Colombia, en una cultura paisa, puede que mi interpretación de ciertos aspectos de las teorías de la gerencia del talento humano sea muy distinta a las de una señora o un señor que vive en Canadá. Tenemos realidades distintas, tenemos verdades distintas. Entonces, por eso yo tengo que ser muy cuidadoso cuando hablo de la realidad, cuando hablo de la verdad. Sí, siempre tengo que pensar, es mi verdad y es mi realidad. Y como organización, si eso lo tengo que pensar como individuo, también lo tengo que pensar como organización, porque es que es de acuerdo a esa realidad que yo voy a tomar decisiones. ¿Y a cuál realidad? A la realidad que interpreta la organización. Entonces, por eso es muy importante que los administradores tengamos los pies puestos en la tierra, digo yo, la capacidad de acercamiento a la realidad. Y aquí, en la última diapositiva, está la última. ¿Ustedes saben quién es Monsanto? Monsanto es la empresa que hace glifosatos, que tiene muchas demandas y le ha tocado hacer muchas indemnizaciones porque la gente se muere de cáncer con los productos que ellos hacen. Son los que trabajan con productos Bayer y bueno, muchos productos que todos son contaminantes. Entonces, aquí lo traigo yo a colación, es porque lo que tiene que pasar en las organizaciones, lo que les decía al principio, todas estas imágenes que nos encontramos que no son tan positivas de las organizaciones, la cosa no tiene que ser así. La organización no tiene que ser un sistema político donde se presenten conflictos de poder. La organización no tiene que ser una cárcel psíquica. La organización no tiene que ser un instrumento de dominación. No, yo creo que las organizaciones pueden cambiar conscientemente, no que el cambio los obligue, porque por ejemplo Monsanto ha cambiado muchas cosas, pero es porque la legislación le obliga, porque las normas en Europa y en Estados Unidos los obligan a hacer ciertos cambios en sus procesos, pero no porque sean conscientes del cambio. Y yo creo que el cambio debe ser de adentro para afuera, como les decía. Yo creo que todas las organizaciones pueden tener una relación con el individuo, con el ser humano, el que trabaja en la organización y el que no, y el cliente y el proveedor y
la comunidad en general, muy positivo. Y yo creo que las organizaciones, las empresas, aquí hablemos de empresas, las empresas deben tener una relación con el entorno, con el medio ambiente, con el sistema gubernamental en el que estén, que sea positiva y que sea de crecimiento mutuo. Aquí entonces entra a jugar un tema muy importante que es la ética organizacional, pero también la ética personal, donde nos tenemos que preguntar antes de actuar de una manera, como dice ahí en la diapositiva. Dale otro clic ahí, Santiago, por falta un pedacito. Como dice ahí en eso que está apareciendo, pensar y actuar sistemáticamente, más autorreflexión y menos autocentrismo. Es un tema de ética. Yo tengo que pensar y que reflexionar qué consecuencias tienen mis decisiones, qué consecuencias tienen mis acciones. No pensar en que todo gira al entorno mío. No, mis decisiones como organización, como individuo, tienen unas consecuencias en mi entorno, en unos seres humanos que trabajan conmigo, en unos seres humanos que son mis clientes, que son mis proveedores, en unos seres humanos que son una comunidad. Entonces, en ese sentido, cuando yo tomo decisiones, debo pensar en eso, más autorreflexión. Eso se llama ética. Y la ética entonces se convierte, ya casi que para finalizar, en, si no una de las más habilidades y competencias que debemos desarrollar los administradores, que ustedes deben desarrollar. Por eso digamos que yo soy muy contento trabajando en la universidad, porque la universidad tiene un enfoque de conciencia crítica, pero ética y social también. Y entonces a mí esa misión y esa visión que tiene la universidad del ser humano y de cómo debe actuar un administrador de empresas, por ejemplo, me parece que es la adecuada. Por eso yo me siento completamente identificado con la universidad y con la misión de la universidad. Nosotros tenemos que ser cada vez más conscientes de que si no actuamos en una pos del cambio, pero el cambio positivo, un cambio hacia el mejoramiento de la calidad de vida de todos, no de unos cuantos, no mía. Ese autocentrismo que plantea ahí es que muchas veces las personas piensan en su propia calidad de vida. Yo debo pensar en la calidad de vida de todos, de la comunidad, de quienes trabajan conmigo, de mis compañeros de trabajo, de mis compañeros de casa. Entonces, digamos que debe haber una nueva visión del cambio ahí y de la evolución organizacional, y se debe presentar hacia aspectos positivos. Yo creo que todo lo que está sucediendo, lo que vemos en la política, que les planteé al principio, lo que vemos en el medio ambiente, lo que vemos en los aspectos sociales. Yo no sé si vieron en estos días una noticia horrible en Francia de un profesor que decapitaron porque le enseñaba a las personas a pensar. Eso fue una noticia muy triste y muy dolorosa, pues además para los que somos docentes, porque la persona que lo mató es una persona de esas comunidades yihadistas y no sé qué, y no le gustó como algo que le dijo el profesor para que reflexionara sobre eso y lo decapitó. Entonces, enseñarle a una persona, pues, el generar procesos de cambio, pero como les digo, positivos, dejar de pensar en el yo, siempre en el yo y nada más que en el yo, y pensar en lo otro y en el otro. Lo que los dejo con esta última frase que está ahí: el sobrevivir solo puede ser con y nunca contra el entorno o el contexto en el que se está moviendo. Ninguna organización puede vivir sin el entorno, obvio, sin el contexto. Si yo no tengo mercado, se desaparece la organización. Si yo no tengo clientes, se desaparece la organización. Entonces, por eso tengo que pensar como
organización y como administrador y como individuo, como ser pensante en el otro antes de tomar muchas decisiones. Y eso se llama la ética. Estas son mis reflexiones del libro, que como se dieron cuenta es un libro que es bastante pesadito en la lectura. Y si uno se queda solamente con lo que dice el libro, entonces va a tener una visión muy negativa en algunos casos de las organizaciones. Y yo creo que la intención del autor era justamente lo contrario. Entonces, por eso le hago cuando presento el resumen, le hago este énfasis en el cambio y en lo positivo que puede dar, que puede ser en la organización. Santiago, puedes dejar de presentar. Todos tienen acceso a la presentación. Ahora, cuando termine de subir la grabación, la pongo de una vez para que puedan analizarla. Como les digo, hagan el esfuerzo de leer las presentaciones de los compañeros para que dentro de 8 días, cuando hagamos el taller, el ejercicio, tengamos mucha claridad de lo que el autor dice de las imágenes, porque el ejercicio es chévere el que hacemos, pero requiere conocimiento de eso, al menos entenderlas. Y entonces con eso ya nos quedamos para la próxima semana, para que nos veamos y trabajemos la próxima semana. ¿Alguna pregunta, algún comentario? No, profe, así está bien. Sí, listo. Profe, entonces, ¿qué quedaría pendiente para la próxima clase? No, leer. Para la próxima semana leer Solo la lectura. las 8 presentaciones. Ok, profe.